El preview no te sale siempre, ¿no? El preview no te sale siempre. Tienes que decirle que me muestre. Como la isla cansa de negro. Qué raro. Igual no estamos... Mira si estamos online. Mira si estamos online. Sí. Si antes lo hemos puesto, teóricamente sí. Bueno, pero en la web se tenía que ver, ¿no? Sí, sí. Y en la web se está viendo. Es el preview. Así sí que se ve. Pero con la mascarilla. Vale. En la web se está viendo. Debemos de que la piel la veamos. Porque ellos todavía no se sentaban. Un momento, que está ahí, Dile que venga. que me ayude. ¿Os queréis vosotros por ahí? ¿Con la cámara? Sí. Si hay que hacer un zoom, quitar un zoom o... Para tener un Google Mac, lo que vamos a hacer es... darle a grabar, porque está grabando, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos un año más en Proyector. Estamos en la 14ª edición del Festival Proyector. Recordamos que el festival es un festival compuesto por piezas monocanal, multicanal, encuentros profesionales, encuentros de artistas, talleres. Y hoy tenemos la suerte de tener a Juan Ramón Barbancho, que son los artistas presentes de esta sala. Estamos en Extensión Aval. Y tenemos a Andrés Endra, que también es artista y son amigos, fueron compañeros, por así decirlo. Y va a hacer la presentación del propio Juan Ramón Barbancho, de su libro Arte y Cosmomemoria. Recordaros que estamos en el 5º día del festival, todavía quedan muchas exposiciones por ver y por inaugurar. Este año tenemos 25 sedes, hay un recorrido de proyector, y hay un recorrido off, que son otras 13 galerías que forman parte de la ciudad de Madrid y con programación propia, que han sido comisariadas por las propias galerías o instituciones. Simplemente comentaros que todas las actividades son gratuitas, algunas de ellas por el aforo hay que inscribirse. La semana que viene inauguraremos el Instituto Francés, que sí que hace falta una inscripción, y también la colección Solos, que también hace falta una inscripción para poder ir a verla. Yo creo que quitando eso, el resto de galerías tendrán un aforo limitado, pero podemos entrar tranquilamente sin que haya muchos problemas. Y nada, sin más, queremos dejar la palabra primero a Andrés y a Juan Ramón Barbancho y comentaros que cuando acabe la propia presentación del libro, tenemos una exposición aquí mismo con la obra de Juan Ramón y con la obra de Sahar Marcus, un artista israelita, que las dos tienen una obra relacionada con la memoria, con las fosas comunes, con desenterrar a los muertos. Y yo creo que también es muy interesante a la hora de poder, hoy en día, después de casi 100 años, pues, poder hablar de estas cosas es muy necesario. Sin más, os dejo la palabra y muchas gracias por estar aquí. Pues nada, voy a introducir brevemente a Juan Ramón, que bueno, es un placer y un honor tenerlo aquí para mí. Y bueno, Juan Ramón es artista, comisario, investigador. Tiene una gran trayectoria y una gran cantidad de publicaciones y una bibliografía muy extensa. Muchas publicaciones en torno a la memoria LGTBIQ, una recuperación de la historia LGTBIQ, tanto del Estado español como en América Latina, que tiene que ver también con su paso por la Universidad en Ecuador, y también, bueno, pues con la memoria histórica más amplia, ¿no? Que incluye también a los represaliados durante el franquismo, como es el caso de esta pieza que se va a proyectar luego, que se llama La muerte no enterrada, y que nosotros vamos a ver el vídeo, pero forma parte de una instalación más extensa, que luego Juan nos comentará un poco. Y antes de eso, pues nos va a hablar un poco de su última publicación, que se llama Arte y Cosmomemoria,
que la ha editado Brumaria. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Y gracias, buenos días a todos y a todas. Y gracias por haber venido esta mañana de domingo. Y claro, como no, gracias a Proyector por organizar la presentación del libro. Y la proyección del vídeo es realmente la primera presentación del libro que se hace en España. Se presentó en Colombia vía streaming, porque el libro salió de imprenta en noviembre de 2019, cuando teníamos organizadas las presentaciones y tal, cuando vino lo que todos sabemos, y no, ni este libro ni otro, ¿no? Bueno, en el caso del libro y en general en el tipo de trabajo que yo hago desde la investigación, como comentaba Andrés, en el ámbito investigativo tengo como dos líneas que en algunos casos van en paralelo y en otros casos se entrecruzan. Por una parte está la investigación sobre arte y política, que es un poco como el paraguas que engloba todo. Siempre que hablo de política, de arte y política, siempre me gusta especificar que cuando hablo de política no hablo del juego de parlamentos, partidos políticos y otras cosas, sino que me refiero a la política en su raíz original, digamos, ¿no? Lo que atiende, lo que interesa y lo que afecta a la red pública, ¿no? Ese, digamos, pasado de la polis. Los ciudadanos eran en tanto que pertenecían a la polis. A eso es lo que yo me refiero cuando hablo de arte política. Y analizando, y la otra línea de investigación es la memoria LGBT, tanto fundamentalmente en España, pero también en algunos casos en América Latina, y que son, como decía, pues dos líneas que van en paralelo y que a veces se van cruzando porque tienen interacciones y tienen cosas en común, ¿no? Cuando me acerco al arte y la parte que a mí me interesa del arte, cuando hacemos este tipo de charlas o presentaciones siempre hago como una especie de aclaración, ¿no? O sea, yo, bueno, más que una aclaración es como si intentara yo justificarme de por qué hago lo que hago y por qué me interesa lo que me interesa, ¿no? Yo respeto absolutamente que cada cual haga con su trabajo y con su trabajo aquello que le parezca más oportuno y más interesante, ¿no? A mí lo que me interesa es esto, ¿no? Porque en otras ocasiones dice, bueno, pero es que o cuando publico artículos en la revista y tal, dice, es que siempre, o sea, obvias una parte del arte, como es la pintura, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, no la obvio, yo me dedico a lo que me dedico porque me interesa lo que me interesa y me parece perfectamente respetable. Yo entiendo el arte en tres facetas o en tres estadios diferentes, que es el encuentro, el combate y la curación. Es, digamos, los trabajos de arte que a mí me pueden interesar más. Un encuentro, como decía Nicolás Gurrió, la estética relacional entendía el arte como una invención de relaciones entre sujetos a través de los cuales podemos crear una vida en común y crear una situación en común. Esto lo analiza él en la estética relacional. Ese encuentro, ese encontrarnos, hay una parte de ese encuentro también en un capítulo del libro, que es cuando hablo del arte público y de los contramonumentos, que quiero hacer una diferenciación en cuanto al arte público, porque aquí hay mucho de arte público, una diferenciación entre arte público y arte en espacios públicos, que a veces se puede confundir, pero yo creo que son dos cosas muy diferentes. Un arte en espacios públicos, que son los monumentos que vemos habitualmente, las estatuas que vemos habitualmente en nuestras plazas, las calles, no sé qué, y que en la mayoría de las ocasiones, como todos sabemos, pues son monumentos hechos por los propios héroes para glorificación de sí mismos y que muy poco tienen que ver con el interés de los ciudadanos y las ciudadanas, y cuando tienen que ver con el interés es como de rechazo. Eso es lo que yo me refiero con arte en espacios públicos, diferente al arte público, que es un tipo de arte que crea estructuras donde nos es dado encontrarnos, compartir y vivir esa experiencia de ser ciudadanos y ciudadanas que construyen un mundo común. Esa es la parte del encuentro.
la parte del combate, desde donde yo entiendo ese arte, tanto que aparece en este libro como el arte sobre el que escribo y que analizo cuando trabajo en el tema de la memoria o en la representación del colectivo, de la comunidad LGBTQ desde el arte contemporáneo. Ese combate, sobre todo, entiendo el arte como un arma política también, en el sentido de evidenciar situaciones de desigualdad, situaciones de discriminación, situaciones de agresiones. Ese es el combate que yo creo que el arte puede hacer. Como todos sabemos, hay un refrán estupendo que es aquel que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, en el caso del arte, eso se aplica, yo creo, al 100%. Ese combate, por ejemplo, que hace el arte de raíz feminista para evidenciar maltratos, para evidenciar discriminaciones, para evidenciar un montón de situaciones que afectan las situaciones que afectan a las mujeres. Ese es el combate, evidenciar todo eso que está ocurriendo en el mundo, evidenciar no lo que ocurre en el mundo, así como dicho en general, sino lo que ocurre a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, ¿no? Esa es la parte del combate que yo creo que el arte puede hacer: presentar y representar la discriminación, presentar y representar la violencia, para ponerla de manifiesto y pasar a esta tercera parte que decía, que es la curación. El arte, las construcciones culturales en general, no solamente el arte, yo creo que tienen una gran capacidad de curación. Todo ese trabajo que se hace desde la arte terapia me parece muy importante, entre otras cosas porque en el caso de las personas que han sido discriminadas por diferentes razones, esa curación supone, como decía Nicolás Bourriaud, un estar juntos. Un estar juntos y un decir, no estás solo o no estás sola, lo que te está ocurriendo nos ocurre, si le ocurre a uno o a una, nos ocurre a todos y a todas. Esa es la parte de la curación que yo creo que el arte tiene un potencial extraordinario ahí. Y eso es una cuestión como que siempre que le demandamos o que le podemos demandar a los artistas. Y la gente que trabajáis en las construcciones culturales, Andrés me presentaba antes como artista, yo no creo que sea artista ni mucho menos. Hice el trabajo que luego les explicaré un poco, pero no soy un artista. Yo generalmente debo decir que hago las cosas por impulso y por necesidad. En un momento dado, esta obra nació cuando yo vivía todavía en Ecuador. De repente como que me surgió la necesidad de decir, bueno, tengo que hacer algo con esto. Esta obra se refiere a los primeros fusilados en Córdoba al principio de la Guerra Civil. Entonces, en ese sentido no soy artista, pero ustedes, que muchos que están aquí son artistas, hay una cuestión que es como que yo por lo menos les demando mucho, ¿no? Pues ustedes tienen la capacidad de convertir en imágenes y, como si dijéramos, de hacer a través de su obra la creación de un altavoz a través del cual se oigan voces habitualmente ninguneadas y muchas veces silenciadas. Eso es una responsabilidad que yo sinceramente creo que tienen, porque no sé cómo decirle, pero bueno, han recibido como unos dones de la naturaleza o de saber desde dónde han venido y tienen esa capacidad de hacer esas cosas. Y eso, lo digo sinceramente, creo que es una responsabilidad de la gente que trabaja en las construcciones culturales. Porque se pueden hacer, no solamente lo que yo me refiero en este libro, pero muchas otras cosas, ¿no? Hay una cita que a mí me interesa mucho. Después de la Segunda Guerra Mundial, Adorno decía que no era posible la poesía después de Auschwitz. Entendido en el contexto que el propio Adorno había pasado por los campos de concentración nazis, ¿no? Y bueno, por supuesto, sin ánimo de corregir a Adorno, ni mucho menos, yo creo que la poesía no solamente es que sea posible después de Auschwitz, de todos los Auschwitz que están ocurriendo y han ocurrido en el mundo, sino que es más necesaria que nunca. Es necesario el encuentro, es necesaria esas creaciones estéticas que pueden evidenciar de una manera muy clara estos asuntos, pero que a través de un encuentro, vamos a decir, desde la estética o desde la belleza, a través de un encuentro con la obra de arte, nos pasamos esa parte de la curación. Nos podemos
reconstruir, nos podemos sentir mejor, por decirlo de alguna manera. Después de esa cita de Adorno, hay otra cita que a mí también me interesa mucho, de Paul Valéry. Paul Valéry decía, la poesía es necesaria, pero me gustaría saber para qué. Podríamos responderle, después de esto, podríamos responderle a Valéry, decir, la poesía, las instituciones culturales en general, nos gustaría saber para qué. Sí sabemos para qué, porque sirve precisamente para estas tres fases desde las cuales yo analizo el arte, que les decía, es el encuentro, el combate y la curación. En el caso concreto del libro, por no alargarme demasiado, arte y posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto, lo que yo quise hacer con la investigación, y que está aquí en la publicación, no le voy a contar todo lo que hay en el libro, porque ya para eso escribí el libro, espera que se lo leí, tengo que desgranar el libro, ¿no? Pero yo partí de un análisis que hace Marian Hills en el año 95, publicó un libro que se titula, sin caja no veo nada, pero bueno, La generación de la posmemoria, escritura y cultura visual después del Holocausto. Lo que yo hice después de analizar el trabajo de Hills es extender ese concepto de posmemoria, no solamente con el tema del Holocausto, sino a otras circunstancias, pues a la Guerra Civil Española y a la parte de la dictadura después de la Guerra Civil, a lo que había ocurrido en guerras, conflictos internos, etcétera, en diferentes países de América Latina. También hay un apartado en el caso de Uganda, sobre todo por ese archivo fotográfico magistral que hizo Alfredo Hart con el tema de los asesinatos en Uganda, y algunas piezas que se refieren a Hiroshima, sobre todo un vídeo de Jean-Gabriel Pelliot, que hizo un vídeo sobre Hiroshima que, independientemente de que estéticamente es verdaderamente bellísimo, cuenta una historia muy, muy interesante. ¿Cuál es la posmemoria y qué es esa posmemoria? Entendemos la posmemoria como la que sufren las generaciones, las segundas generaciones, segundas y terceras generaciones, eso como una generación bisagra, y que hablamos de una posmemoria o una memoria afiliativa, es decir, como el trauma es heredado, cuando tú tienes en tu familia a una persona que ha sido represaliada, que puede ser tu abuelo o tu abuela o un bisabuelo o quien sea, hay una primera generación que es la generación de la memoria, que esa, por desgracia, estamos perdiendo. En el caso concreto de España, por desgracia, estamos perdiendo la memoria. España es un país en general que hemos tenido muy mala memoria, pero bueno, estamos perdiendo en el momento en que empiezan a desaparecer, que empiezan a morir, porque la vida es así, los hijos y las hijas de aquellos que sufrieron la represión, esa memoria se pierde. Esa memoria se pierde. Hay un conflicto que elaboramos, bueno, más a nivel académico, pero bueno, hay un conflicto en esto que llamamos de memoria histórica. Memoria e historia son dos conceptos que se contraponen. Mientras que la historia está cerrada, se puede analizar, se puede estudiar, se puede investigar, pero la memoria está cerrada, la historia está cerrada, mientras que la memoria está abierta. Mientras siga vivo o siga viva una persona descendiente de los represaliados, la memoria está viva. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en este país nuestro? Como decía mi profesor de Historia Contemporánea de la universidad, siempre decía, este país nuestro tan tenido como absurdo. ¿Qué nos está ocurriendo? Que estamos perdiendo la memoria. Allí en Sevilla, donde yo vivo la mayor parte del año, el año pasado, por desgracia, se murió la hija del último fusilado, sin encontrar el cuerpo de su padre. Hemos perdido la memoria. Hemos perdido esa parte de la memoria. ¿Qué es lo que habla, de qué es lo que habla el libro? De esa posmemoria. Es decir, esa segunda generación, esa generación bisagra, que establece esa memoria afiliativa y que son herederos y herederas del trauma. Porque eso es una cuestión que no se borra. Se puede ir diluyendo con el tiempo, pero es una cuestión que no se borra. Sobre todo porque cuando desde la psicología se analiza todo el periodo del duelo, el duelo es la última parte, la quinta parte de ese proceso, que es, bueno, la negación, la angustia, etc.
hay una cuestión para todas esas miles de familias que tienen esa posmemoria, una cuestión fundamental, y es que si no hay cadáver que enterrar, no se puede establecer el duelo. No se puede hacer el duelo si no hay un cadáver que enterrar. ¿Qué es lo que nos encontramos? Vamos a referirnos al caso de España. Pues que hay miles de familias que no han podido vivir el duelo. Antes comentábamos en la puerta que, bueno, con todo lo que hay ahora, con la nueva ley de memoria democrática, etcétera, pues como ustedes saben, hay gente que está ahí por ahí diciendo que estamos intentando reabrir heridas, y es todo lo contrario. Lo que estamos intentando es cerrar heridas que llevan 80 años abiertas. Estamos intentando dar la posibilidad de que esas personas que tienen ya 80, 90 años y que están, por desgracia, al borde de la muerte, estamos intentando, y en el caso que trabajamos allí en Andalucía, la Coordinadora de Memoria Democrática en la que estoy, lo que estamos intentando es que esas personas tengan al menos el tristísimo consuelo de saber que se van a enterrar con su padre y con su madre, que siguen en una fosa común. Tenemos además, como hablábamos antes, el triste récord en España. Ustedes saben que España es el segundo país del mundo mundial después de Camboya con más desaparecidos en conflicto, con una particularidad muy interesante, por algunos que dicen, bueno, las guerras son guerras y muere gente de todas partes, vale, pero en los listados que hay, la mayor cantidad de desaparecidos es después del 39, es decir, no podemos decir que estos son consecuencias de una guerra, que lo son obviamente, sino que es represión pura y dura del fascismo. O sea, la guerra termina el 1 de abril del 39 y se cierra ese capítulo, y la mayoría de los que han desaparecido están ahí. En el caso concreto del que hablo yo en la obra esta, La muerte enterrada, que es Córdoba, dentro de esa inmensa cantidad de personas que todavía no saben dónde están en las cunetas o que están en las fosas comunes, en Córdoba, en mi ciudad y mi provincia, tenemos el triste récord de ser una de las ciudades con más fusilados de toda España. Hay contabilizados en las estadísticas fusilados de 5 nacionalidades diferentes, y además, según la última investigación que se ha hecho, antes comentaba, tenemos el tristísimo récord de ser la ciudad donde más mujeres republicanas se fusilaron de toda España. En una ciudad con esas peculiaridades, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que hice, investigando los archivos que hay de personas desaparecidas, aquí en el vídeo después van a oír el nombre de 71 personas, son gente, se sabe el nombre, se sabe la fecha en la que fueron fusilados, se sabe la profesión a la que se dedicaban, pero no hay registro en ninguno de los 2 cementerios que hay en la ciudad de Córdoba, en el cementerio de la Salud y en el de San Rafael. Es decir, son gente que sigue las cunetas y sigue desaparecida. Por eso el trabajo se llama La muerte no enterrada. Entonces, y para ya ir terminando, lo que hago en el libro es recoger y analizar el trabajo. Si mal no recuerdo, está el trabajo de 120 artistas de España y de varios países de América Latina y también de Europa. Son 120 artistas y hay, esa cifra no la sé exactamente, la verdad, pero sé que son 120 artistas y hay como unas 150 obras que aparecen en el libro, algunas con fotografías, otras no, donde se pone de manifiesto esto que estaba diciendo antes, esa potencialidad que tiene el arte para crear un altavoz a través del cual se puedan escuchar estas obras. Porque además yo creo profundamente que todos tenemos el derecho a soñar y el deber de construir una sociedad más justa, más libre, más igualitaria y más diversa. Y esa es la responsabilidad que tenemos, tanto la gente que trabaja en esas construcciones culturales como la gente que trabajamos en la investigación para poner en pie todo esto. Hay una parte del libro, hay la parte, digamos, como más fundamental, que es donde están las obras, que es el 4º capítulo del libro. Hay algunos que son artistas individuales que hacen de su trabajo, pero también una parte colectiva, lo que yo llamo las construcciones colectivas,
que además me parece muy interesante porque en algunos casos son colectivos de artistas, pero en la mayoría son colectivos de personas. En el caso de América Latina hay muchísimos. Personas que, digamos, a título individual, en algunos casos están coordinados por un taller que se ha hecho, que ha dirigido un artista, etcétera, muchos otros no, que crean memoriales, que crean espacios para ese encuentro, crean espacios para estar. Esto que decía antes citando a Bourdieu, ese crear un estar juntos, y que me parece muy importante porque esos lugares de memoria y esos museos y casas de la memoria no es ya, digamos, una obra de arte que está colocada en algún sitio, sino un espacio donde la gente puede ir, y la gente puede estar para encontrarse y para recordar la memoria de esas personas que han desaparecido. Esta es una cuestión que en América Latina, sobre todo en los países los que yo me detengo, que son Argentina, Chile, Perú, Colombia, Guatemala y Brasil, creo que me quedan, y México, perdón, también. Por ejemplo, en el caso de México, los colectivos de las tejedoras, también hay tejedoras, por ejemplo, en Chile, hacen un trabajo también estupendo. Esas tejedoras, bajo ese proyecto general que se llama Bordamos por la Memoria, donde en pañuelos y en tejidos van bordando el nombre de la persona desaparecida, las circunstancias, la fecha, etc., ¿no? Entonces me interesa por supuesto el trabajo de los artistas, digamos, ¿no? Pero me interesa muchísimo esas iniciativas colectivas, esas iniciativas que sin tener una idea en principio de decir vamos a crear una obra de arte, desde el punto de vista del análisis estético sí es una obra de arte, pero sobre todo que nace de la necesidad, en muchos casos, por ejemplo, de donar a esas casas de la memoria, pues donar una prenda, una fotografía, un recuerdo que tienen de esa persona desaparecida, pero sobre todo, y con esto quiero terminar, sobre todo con una idea muy clara. O sea, no se pretende en ninguna de estas obras, no se pretende, digamos, revivir el momento de la desaparición o del momento del fusilamiento de la persona de la familia. O sea, no se pretende crear un encuentro doloroso con la familia o la persona que vaya a recordar a su familiar desaparecido y asesinado, sino crear ese espacio de memoria y ese espacio de consuelo, y crear ese estar juntos que decíamos antes, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hice con este libro que hoy le presentamos, y que agradezco también a Brumaria que se interesara por el trabajo y quiera esta publicación, que además me parece muy manejable y que está muy bien. Y esto es lo que le quería contar hoy. En el caso, resumo así como brevemente, de La muerte no enterrada. Les decía que era, bueno, pues una necesidad que tenía de contar esta historia. La lista de nombres que yo cogí son de fusilados en las primeras semanas de la Guerra Civil. Luego, cuando oigan el vídeo, aparece la voz en off. Son de finales de julio del 36 y principios de agosto. Le puse esta de La muerte no enterrada por esa razón, porque la lista que yo cogí son de gente que no están en los registros de los cementerios. La obra en general, como comentaba antes Andrés, es una videoinstalación donde se proyecta el vídeo y donde se colocan en la pared, a modo de columbario, los grandes columbarios de los cementerios, se colocan 71 diarios negros, yo les llamé 71 diarios negros. Son unos diarios como tamaño cuartilla, con las pastas negras, que están en blanco y están metidos en bolsas. Estas bolsas están cerradas al calor, pero no están cerradas al vacío. La metáfora que yo quería construir es esos diarios donde tendría que estar escrita una vida. Las páginas de los diarios están en blanco, donde tendría que estar escrita una vida, pero una vida que se ha truncado, que no se ha podido vivir, pero que está ahí dentro. Hay una cierta vida latente, por eso no quería que las bolsas estuvieran cerradas al vacío, sino que hubiera
cierto aire dentro, como simulando esa vida que se podría haber vivido. La obra en completo solamente se ha mostrado una vez realmente, que fue en Córdoba en 2016 cuando la hice. Y cuando hablábamos de la posibilidad de traerla aquí entera, yo les decía a Mario y a la gente proyector que necesitaba un espacio muy concreto, porque es una obra, no porque sea la obra que yo haya hecho, sino porque necesita un espacio muy concreto, porque lo que yo pretendo, o al menos lo que intento, es que cuando la gente vea la instalación con ese columbario, lo que yo pretendo es que la gente se imagine alguien que se enfrente a ese diario negro en esa pared con un columbario, se imagine cómo sería su vida, cómo hubiera sido la vida de su familia, si su abuelo, su bisabuelo, alguien fuera el protagonista de uno de esos diarios. Lo que yo pretendía. Cuando la presentamos en Córdoba, se presentó en Casa Góngora, que es un espacio del ayuntamiento. Ocurrió una cosa, con esto voy a terminar, nos ocurrió una cosa muy emocionante, en realidad muy peculiar, muy emocionante. Habíamos inaugurado, se estaba proyectando el vídeo, estaba la pared con el columbario y tal, y estábamos en el patio de Casa Góngora, vosotros conocéis Casa Góngora, y estábamos ahí hablando, pues estaba Pablo García Casado, director de la Filmoteca, el director del museo y tal, y estábamos, bueno, pues hablando en el patio, comentando cosas, ¿no? Y se nos acercó, es algo que jamás se me olvidará, porque me pareció muy emocionante. Se nos acercó una señora que no sé quién es, pero que debía tener como 90 años, mayorcísima, y se nos enfrentó al director del Museo de Bellas Artes, a toda la gente que estaba allí, a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento y tal, y más que pedirnos, nos exigió que guardáramos silencio, porque estábamos en un espacio de muertos, después de haber visto la exposición. Y se me ponó de puta cada vez que lo recuerdo, porque cuando vi a esta señora decir esto, pues realmente dije, es que esto es lo que yo estaba buscando. Pues muchas gracias por su atención, por su paciencia, por estar aquí, por haberme invitado, Mario, y ya está, esto es lo que quería comentar. Aquí uno de los protagonistas del libro que puede mejorar lo que yo he contado. Él tiene una obra que es un revólver antiguo que compraste, ¿verdad? Que tiene las cachas del revólver, está el yogur y la flecha, ¿no? Que suena la instalación, una instalación sonora, ¿no? Suena un disparo cada vez que izquierda. Sí, estaba al azar, sonaba, el espectador, el público no podía esperar en qué momento sonara. No había ningún ritmo, ningún nada, solamente era sorprendido cada vez que pues, para que te pilla por sorpresa. En la voz en off, los nombres que van a oír tienen una cadencia, tienen la misma cadencia que cuando suenan las campanas, cuando doblan para difuntos. Iba a decir una así, que así termino de verdad. El vídeo lo grabamos en Córdoba, en esa misma fecha, finales de julio y principios de agosto de 2016. El vídeo está grabado al amanecer, es la hora en la que lo sacaban para fusilarlos, y está grabado en dos sitios muy concretos de Córdoba, en el Arroyo Pedroche y la Cuesta del Espino, que eran lugares de fusilamiento, ¿no? Entonces quisimos hacerlo en esa misma época del año y en esa misma hora del amanecer. Cuando usted diga. Quitamos la mesa y vamos a seguir el no, aquí quieres más. Mira, aquí una mascarilla digo de cosas, de las exposiciones, de las cosas, pero no sé. Ya está solventado. Las cosas yo no venía, lo que yo
Vamos a poner el vídeo. Pero tiene, bueno, El vídeo es cortito, ¿no? pero tiene la cantidad de lugares. 13 minutos. El idioma. ¿Nos sentamos o estamos de pie mejor? Tengo que compartir una foto. Para que vaya desde el principio, ¿no? Esto. Vamos a poner desde el principio. ¿Ya está cortado? ¿Cómo preferís? ¿Estamos de pie o de pie o sentados? ¿Cómo hacemos? Ah, como ustedes quieran. No, estás, tú eres el protagonista. Bueno, Parte de la obra. pero vas a ver de espaldas en vídeo y seguido. Así que, vale. ¿Estamos? Es que se puede, deja cerrado ahí y ya no nos Sí. interesa nada. Teníamos todo preparado, pero... Sí, Debería estar. entonces lo muteamos. Rafael Morales Peña, 38 años, carrero, 22 de julio de 1936. Francisco Cruz Alance, 33 años, 23 de julio de 1936. Serapio Lacalle Granero, 31 años, peón caminero, 28 de julio de 1936. José Jiménez Miranda, 26 años, 29 de julio de 1936. Juan Utrera Cámara, 39 años, jornalero, 30 de julio de 1936. Enrique Cámara Muñoz, 45 años, jornalero, 1 de agosto de 1936. Antonio Cabello Almeda, 39 años, gestor socialista, 2 de agosto de 1936. Eugenio Ruiz Tapia, 2 de agosto de 1936. Petronielo López Duque, 33 años, albañil, 3 de agosto de 1936. Juan Cruz Galvez, 59 años, 3 de agosto de 1936. Miguel Gómez Corredera, 18 años, 3 de agosto de 1936. José Carmona Luque, 53 años, ferroviario, 3 de agosto de 1936. José González Almagro, 32 años, albañil, 3 de agosto de 1936. José María Doblas Expósito, 62 años, 3 de agosto de 1936. José Chofle Miranda, 25 años, 4 de agosto de 1936. Manuel Bernier, 25 años, practicante, 4 de agosto de 1936. Joaquín Cañero Crespo, 19 años, 4 de agosto de 1936. Francisco Conde Alama, 30 años, jornalero, 4 de agosto de 1936. Francisco Antequera Rueda, 38 años, mecánico, 4 de agosto de 1936. Francisco
Córdoba Adrián, 4 de agosto de 1936. José Bernal Soto, 42 años, jornalero, 5 de agosto de 1936. Juan Maestre García, 26 años, 6 de agosto de 1936. Francisco Espada Rodríguez, 24 años, albañil, 6 de agosto de 1936. Antonio García Leiva, 32 años, albañil, 7 de agosto de 1936. Manuel Lozada Salgado, 51 años, cartero, 8 de agosto de 1936. Pedro Castillejo Castro, 44 años, cartero, 8 de agosto de 1936. Francisco Reyes Infante, 33 años, ferroviario, 9 de agosto de 1936. Pedro Castro Rivera, 20 años, albañil, 10 de agosto de 1936. Francisco Moedano Castro, 45 años, jornalero, 10 de agosto de 1936. Antonio López Gavilán, 40 años, ferroviario, 10 de agosto de 1936. José Catalán Garrido, 22 años, jornalero, 10 de agosto de 1936. Antonio García Sánchez, 33 años, panadero, 16 de agosto de 1936. Martín Baena Criado, 42 años, comerciante, 17 de agosto de 1936. Andrés Gerencia Damián, 28 años, panadero, 17 de agosto de 1936. Francisco Velasco Aguilar, 45 años, abogado, 17 de agosto de 1936. Rafael Aparicio de Arco, 47 años, abogado, 17 de agosto de 1936. Concepción Mérida Frías, 28 años, ama de casa, 18 de agosto de 1936. Ángel Hernández López, 30 años, metalúrgico, 18 de agosto de 1936. Luis Gutiérrez Jiménez, 26 años, jornalero, 18 de agosto de 1936. Juan Manuel Llamas Pizarro, 35 años, albañil, 18 de agosto de 1936. Pedro Jurado López, 48 años, empleado, 18 de agosto de 1936. Rafael Ruiz Núñez, 38 años, industrial, 19 de agosto de 1936. Juan Castillo Borrego, 45 años, agricultor, 19 de agosto de 1936. Juan José Arenas López, 20 años, dependiente, 19 de agosto de 1936. Pedro Capitán Miguel, 47 años, jornalero, 21 de agosto de 1936. Francisco Luque Jurado, 41 años, zapatero, 21 de agosto de 1936. Francisco Moreno Pérez, 59 años, empleado, 21 de agosto de 1936. Joaquín Francisco Merino Fernández, 23 años, 23 de agosto de 1936. Francisco Montalbán Mata,
42 años, jornalero, 23 de agosto de 1936. Manuel García Villapando, 29 años, jornalero, 24 de agosto de 1936. José Pérez Suárez, 24 años, albañil, 24 de agosto de 1936. Eduardo Montero Moreno, 32 años, jornalero, 24 de agosto de 1936. Emilio González Marto, 51 años, jornalero, 24 de agosto de 1936. José Bono Martínez, 38 años, barbero, 24 de agosto de 1936. Rafael López Cabrera, 33 años, empleado municipal, 24 de agosto de 1936. Antonio Aragonés Robles, 21 años, jornalero, 24 de agosto de 1936. Francisco Hernández García, 34 años, corredor, 24 de agosto de 1936. José Escribano Fernández, 35 años, viajante, 25 de agosto de 1936. Rafael García Cívico, 39 años, jornalero, 25 de agosto de 1936. Francisco Velasco Laguna, 48 años, 25 de agosto de 1936. Clemente Gallego Díaz, 32 años, arriero, 26 de agosto de 1936. Diego García Mora, 32 años, albañil, 28 de agosto de 1936. Francisco Simón Yurba, 26 años, encuadernador, 28 de agosto de 1936. José Castro Basurte, 38 años, jornalero, 28 de agosto de 1936. Guillermo Tirado Martínez, 24 años, jornalero, 28 de agosto de 1936. Manuel Caballero Prieto, 48 años, chofer, 28 de agosto de 1936. Felipe Fernández Valverde, 31 años, jornalero, 28 de agosto de 1936. Vicente Soria Mellado, 40 años, jornalero, 28 de agosto de 1936. Manuel de la Torre Vidal, 24 años, jornalero, 20 de agosto de 1936. Manuel Pérez Butrilla, 49 años, albañil, 20 de agosto de 1936. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan Ramón por estar aquí y Andrés por la presentación. Vamos a poner en play también el vídeo que está en la entrada, que es de Safar Marcus, que forma parte de esta proyección doble. Y nada, continuamos todos los días
y puedes tener la programación en los folletitos estos de Rafael Morales, y rosas. 38 Ya, años. nos vemos. Vale, gracias. 22 de junio de 1976. Francisco Primo Alonso, 33 años. 23 de junio de 1976. Podemos Será por la calle Estado de mediación. de un camionero. 28 de junio de 1976. José